Estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación La 30. Estamos en Facebook, en donde estamos ahora mismo. Nuestro X arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube Mirá en donde estamos. Suscribite, es gratis, colaborá con nuestra Fundación Liberal, con nuestra propuesta de ideas en pos del Estado de Derecho, de la democracia republicana, de seguir con un Estado que nos brinde seguridad jurídica, estabilidad jurídica, que reconozca y respete nuestros derechos subjetivos, nuestros derechos personales, nuestros derechos adquiridos, que podamos seguir usufructuando y disfrutando de nuestra democracia, mejorar muchísimos aspectos del Estado de Derecho que han desmejorado durante 15 años y durante este gobierno también, porque no ha cambiado la pisada en ese sentido, pero ahora estamos en este, digamos, panorama, contexto electoral. Creo que hemos dicho suficiente por ahora sobre el tema fórmula Valeria Ripoll, Álvaro Delgado. Después iremos analizando las otras fórmulas y también la posibilidad de éxito a nivel electoral, del éxito electoral que pueda tener la coalición de gobierno. Antes de entrar en este tema que yo les decía, de este texto que elaboré sobre esta ya atávica guerra entre el mundo libre y el mundo colectivista comunista totalitario, yo le recomendaría a Fossati que lea la obra de Ben McIntyre sobre el arte del espionaje y cómo funciona el espionaje, cómo trabajan los espías, los topos, o que lea alguna novela de Tom Clancy, también podría ser, para que más o menos entienda, o que vea documentales de History Channel sobre el arte del espionaje, que hay toda una serie, hay otra serie que se llama Espía y Traidor, y ahí también tenés una interesante información sobre ese tema. Vamos a ir entonces a este texto. Directamente lo voy a compartir en lectura lo más rápido posible, porque creo yo, logro dar con un tema clave, pretendo que sea ilustrativo y que sea muy concreto en lo que significa este marco en el que estamos, esta guerra permanente entre modelos de pensamiento en pos del poder político. Yo le intitulé La humanidad vieja y tribal versus la nueva humanidad científica hacia su libertad. Los seres humanos estamos mal hechos. No tendríamos que tener inconvenientes de salud de ningún tipo, excepto accidentes. Y empezar recién con algunos problemitas de salud, te diría que a los 85 años, cosa que podamos vivir hasta los 120 de modo muy digno. Pero no, después de los 45 años empiezan las goteras y se aceleran hacia los 50 y luego no paran. Es muy rara la vida y la condición humana. Centenares de miles de millones de seres humanos viviendo y muriendo en estos últimos 300.000 años, según los últimos descubrimientos antropológicos y arqueológicos, para hacer más o menos lo mismo. Y luego, para cada quien, el nunca más. A partir de ahí, una enorme oferta de promesas religiosas que buscan calmar la voluntad humana y de algún modo controlar su belicosidad. Y dentro de esas promesas religiosas ocurre una muy, digamos, estratégica, muy ladina, que es el marxismo, que cumple con dos funciones, con ser una religión y presentarse como una gran teoría científica de todas las cosas, como una cosmovisión. Por lo tanto, nace con un profundo y radical afán totalitario. Totaliza la visión de todas las cosas. La condición humana en la historia, la condición humana en las ideas, la condición humana en la calidad de vida, la condición humana en la economía, la condición humana en la política, la condición humana en lo cultural, la condición humana en lo ético. Todo lo explica como una gran teoría que viene a rebatir todo el conocimiento científico que desarrolló nuestra civilización. Hoy por hoy, una humanidad cargada de misiles nucleares que provocarían
su autoexterminio. Razones de ese eventual autoexterminio, ideologías de poder. Lamentable el bicho humano, realmente lamentable, mal hecho. Es la historia misma de la humanidad. Hay una teoría que dice que somos un experimento fallido de los extraterrestres. Bueno, qué sé yo, es probable. Algo de una ingeniería superior a la nuestra actualmente debe haber, supongo, vaya uno a saber. Porque fíjese que la guerra inveterada es por territorios, por poder político. Y una vez llegó la humanidad más crecida ya a conocimientos científicos y desarrollo tecnológico, entonces asume una guerra cruenta. Ya van dos por ahora, esas dos guerras mundiales. Estas guerras son en función de una ideología que representa la memoria genética del ser humano a su condición tribal, grupal, de seguridad física y colectivización de una fantasía irracional de seguridad bajo otra fantasía que la complementa, la igualdad social. Es decir, la racionalización de lo emocional o la racionalización de la emoción grupal milenaria contra el desarrollo de la razón y contra sus campos de investigación en el conocimiento de las leyes de la naturaleza, más el despliegue de tecnologías en pos de mejorar la condición humana en este planeta. A esta dicotomía le llamamos comunismo versus liberalismo. No hay plena conciencia planetaria de que este es el verdadero diferendo. No existe una conciencia planetaria extendida y profunda de que este es el verdadero diferendo. Es entre la ciencia y la cultura ideológica atávica gregaria. Y sobre estas bases aparecen todos los vivillos que se enriquecen representando una opción colectivista, irracional, gregaria, comunismo. Todos los que no quieren trabajar en el intelecto, todos los que no quieren trabajar en la investigación, todos los que no quieren trabajar en el emprendimiento propio, todos los que no quieren trabajar en el desarrollo ético, moral, de las responsabilidades. Comunismo. Son comunistas, se hacen comunistas. Y pocos pensantes, los que sí quieren trabajar el pensamiento, la investigación, el emprendimiento, el ensayo y error, el conocer todo lo que se conoce hasta ahora en la ciencia, en las tecnologías, en los campos del conocimiento que elijan, pocos pensantes del otro lado, que emprenden la gesta de concientizar respecto a todo esto, a este gran diferendo entre la ciencia y la cultura ideológica atávica gregaria, la cultura de tribu. Al final de la ecuación, vemos un choque de modelos de civilización. Es la constante de una sociedad, donde una parte de la humanidad menos avanzada pretende imponerse a otra más desarrollada. La menos avanzada es más extensa en territorio y en cantidad que la más desarrollada. No emplean el neocórtex, el frontal, el hemisferio frontal cerebral, para construir pensamiento civilizatorio, para construir ciencia, métodos de investigación, tecnología, sino para desarrollar el relato contra la ciencia, contra la tecnología, contra el Estado de Derecho nacido de la ciencia, de la razón, contra la democracia republicana, y lo usan al neocórtex cerebral para desarrollar una narrativa desde una teoría genético-cultural del ser humano, enfatizado en su condición gregaria, tribal, como tribu, como un ser social.
Yo diría que la sociedad menos desarrollada en estos tiempos contemporáneos pretende imponerse a las sociedades más civilizadas o desarrolladas mediante la concentración del poder bélico militar de sus líderes autoritarios o autocráticos. En estos tiempos, y esto se hace muy evidente en los casos de Vladimir Putin en Rusia, Xi Jinping en China, en Corea del Norte, el gordito prepotente psicopático, en Irán, el régimen de los ayatolá, todo esto que está vinculado en América Latina a Venezuela fuertemente y a Cuba y al Foro de San Pablo y al Frente Amplio vinculado a todo eso, el mítico Estado palestino. Antes había ocurrido con la Alemania nazi, nacida de la destrucción por el Tratado de Versalles, entre uno de los principales factores que explican la aberración, la patología de ese movimiento nazi. También pasa en América Latina con dos países parasitarios del resto de los países del mundo, cuyos regímenes virales someten a todo tipo de censuras y limitaciones a sus pueblos, como lo es Cuba, justificando su tiranía totalitaria en un mítico bloqueo. Y ahora Venezuela, irradiando esta porquería del comunismo contra Estados Unidos y el sistema liberal de propiedad privada, contra el mercado abierto de competencia y contra cualquier indicio de gobierno liberal que proyecte el crecimiento de alguno de nuestros países en América Latina. Esto lo está cumpliendo a la perfección el Frente Amplio ahora con el lanzamiento de este plebiscito del PIT-CNT, violando todo en un efecto dominó. La Constitución, las restricciones constitucionales, la legitimidad electoral, la Corte Electoral, mutis por el foro, también violando irresponsablemente todo esto, violando la propiedad privada, pretenden hacerlo, violando la Constitución. Hay la guerra hoy. Hay una guerra que es la pretensión de avasallamiento de sociedades pobres bajo gobiernos fuertes, de sistema único de gobierno totalitario. Los dos ejemplos claros, Rusia, China, también Corea del Norte. 3 ejemplos. 4, Irán. Por eso sobra para la Agenda 2030, que es el enemigo, el topo, la infiltración ideológica por dentro de nuestra civilización. Es el virus que está circulando por dentro de nuestro occidente y que está en pleno desarrollo en la imposición de una ideología marxista totalitaria que lucha contra todo ese mundo racional y científico. Por eso a los marxistas y a la Agenda 2030 les sobra el pasado y hay que eliminar toda traza de humanidad. No hay que sumar ladrillos en el, digamos, edificio del conocimiento. Hay que tirar abajo el edificio del conocimiento para crear una mítica revolución que va a empezar todo de cero. El proyecto occidental racional y científico está planteando, por el contrario, revisar nuestro pasado, estudiarlo, historiarlo, desarrollar pensamiento crítico al respecto. Es por esta razón que en gran medida sus países más avanzados tienen una sociedad de científicos y profesionales que generan ciencia y tecnología de vanguardia. Es por estas razones que investigan ese pasado con mirada microscópica, con mirada autocrítica, elaborando pensamiento crítico, es decir, con mirada de laboratorio. En tanto, las hordas humanas sometidas a la hegemonía de una narrativa colectivista, emocional, siguen insufladas por estos líderes y teóricos de la sociedad de masas, como esas que los científicos occidentales investigan, cual extraterrestres que son como expertos viajeros del tiempo. Y los otros, los de las sociedades empobrecidas, que pretenden avasallar a las sociedades avanzadas, viven en ese pasado que las sociedades avanzadas investigan. No dejo de sorprenderme de la tremenda predicción o pronóstico que mandó Carl Sagan, el científico Carl Sagan, el astrofísico norteamericano, en el año 1995, en su libro El mundo y sus demonios. Lo voy a compartir en la próxima. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos. Para la semana que viene les prometo compartir este texto de Carl Sagan.